Saludos desde Euronews. Cuando las condiciones de vida empeoran, el cuello de botella provoca crisis de muy distintas formas. En Argentina se decanta con una paliativa ley de emergencia alimentaria, plan de choque contra el hambre. En Francia, con una monumental huelga que ha paralizado París para defender las jubilaciones. De Macri a Macron. Pero hay bastante más. Les ofrecemos las claves del día en 15 minutos. Ya son 4 los muertos en España por las lluvias torrenciales. 2 hombres han perdido la vida este viernes atrapados en sus coches en Almería y en un pueblo de Granada. Viernes caótico en París por una huelga masiva en los transportes contra la reforma de las pensiones con centenares de miles de afectados. El Parlamento argentino aprueba por unanimidad una ley de emergencia alimentaria, medidas paliativas de las consecuencias sociales de la política económica del gobierno Macri. Triunfo de España contra Australia. España y Argentina se verán las caras en la final del Mundial de Baloncesto. La selección española peleará por el oro el domingo. 4 muertos en 2 días, daños e inundaciones de barrios enteros en varias ciudades tras las lluvias torrenciales que azotan el levante español. Nunca se había recogido tantos litros de agua por metro cuadrado desde que hay registros en varias localidades de Valencia. La gota fría puede no ser extraña cerca del otoño, pero su intensidad resulta desconocida hasta ahora. Las lluvias torrenciales provocadas por la gota fría que atraviesa el sudeste de España ya han provocado 5 muertos. Los 3 últimos este viernes. 3 hombres murieron en Alicante, Granada y Almería. Las provincias más afectadas por las riadas son precisamente Alicante y Almería, pero también Murcia y Valencia. El río Segura se ha desbordado en algunos puntos y amenaza con hacerlo también a su paso por la ciudad de Murcia. El presidente murciano pide que la comunidad sea declarada zona catastrófica. En algunas localidades como Orihuela han caído las lluvias más fuertes jamás registradas, con más de 400 litros por metro cuadrado en 48 horas. Los torrentes por zonas urbanas y agrícolas arrasan vehículos, cultivos y todo lo que encuentran a su paso. Los daños materiales son enormes e incontables. Miles de personas están siendo evacuadas. Si se trata de crear la sensación de que no hay arreglo, el desacuerdo Partido Socialista Unidas Podemos en España ha conseguido que se instale la idea de que no hay gobierno posible. Pero queda el golpe de efecto final. Vamos a Madrid, donde José Núñez ha seguido de cerca la aparente falta de avance entre los 2 responsables políticos. Pablo Iglesias y Pedro Sánchez continúan con su particular partida de cartas y los 2 se mantienen muy firmes con sus respectivos órdagos. Iglesias asegura que sin coalición no habrá investidura y Pedro Sánchez, si recurrimos a una de sus más famosas frases, se mantiene en que no es no. En una entrevista hoy a la cadena de La Sexta, Iglesias dejaba entrever que le pedirá al rey Felipe VI que convenza a Pedro Sánchez para evitar que el pueblo español tenga que ir de nuevo a las urnas, aunque la sensación general aquí en Madrid y en España es precisamente que en realidad lo que quieren ambos líderes es ir a nuevos comicios. España parece dirigirse a toda velocidad y sin frenos hacia sus segundas elecciones generales en un año. La falta casi total de entendimiento entre PSOE y Unidas Podemos persiste y el tiempo corre. La última propuesta de la formación morada tampoco ha llegado a buen puerto. Iglesias sugería formar coalición de gobierno temporalmente hasta la aprobación de presupuestos y a modo de prueba, si bien se ha encontrado de nuevo con la negativa de Sánchez. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recordaba en la cadena SER que el tren de la coalición ya pasó para Unidas Podemos. Su posición ha sido inamovible. Desde el mes de julio el señor Iglesias disfraza de propuesta diferentes movimientos, pero llegan al mismo punto, al gobierno de coalición, en donde ya los hemos experimentado, hemos dicho que ellos dijeron que no, esa fórmula es una fórmula ya explorada. Permitamos que podamos avanzar por otros caminos que seguro que nos van a traer el acuerdo de la izquierda. El próximo martes concluye la ronda de consultas del rey Felipe VI. Iglesias y Sánchez tienen hasta entonces para llegar a un acuerdo. PP y Ciudadanos se mantienen firmes y a pesar de algunas voces que sugieren una gran coalición, ya han dejado bien claro que no facilitarán la investidura. La puerta a unos nuevos comicios cada vez está más abierta. Las jubilaciones no se tocan. Es el mensaje que le envían al presidente francés Emmanuel Macron los trabajadores de transporte parisinos. Tan solo en las autopistas de acceso a la capital francesa
A primera hora del viernes se acumulaban ya casi 300 kilómetros de atascos. París parado. La capital francesa ha vivido una jornada de caos absoluto provocado por una huelga de transporte público que ha paralizado casi por completo la ciudad. Los trabajadores de la RATP protestan así contra la reforma de las pensiones del presidente Macron, que afectaría directamente a sus regímenes especiales de jubilación. En la RATP no hay privilegios, como se dice en los medios de comunicación, dice este empleado del transporte público. Lo que tenemos es un plan de pensiones específico que nos permite jubilarnos un poco antes, pero se trata tan solo de una compensación por las difíciles condiciones de trabajo con las que lidiamos cada día en nuestra misión de prestar un servicio público. 10 de las 16 líneas de metro existentes y 2 de las principales líneas de trenes regionales no han operado en absoluto. Miles de ciudadanos, tanto del centro urbano como de las afueras de la ciudad, se han visto totalmente incapacitados para desplazarse, y los atascos han sido una constante. La mejor alternativa para muchos ha sido el alquiler de bicis. El gobierno quiere evitar a toda costa otro movimiento como el de los chalecos amarillos y ha prometido sentarse a hablar con los sindicatos, pero los paros ya han echado a rodar. Esta es solo la primera huelga como resultado de la anunciada reforma de las pensiones. El lunes será el turno de abogados, médicos, enfermeras y pilotos. Los días 21 y 24 de septiembre se esperan 2 grandes manifestaciones ante el llamamiento de los sindicatos FO y CGT en contra de esta reforma de las pensiones. El largo culebrón del Brexit, animado por el primer ministro no electo Boris Johnson, ha traído algunos sobresaltos esta semana. Vamos a Londres, donde nuestro corresponsal Vincent Macavini nos hace un balance de urgencia. Esta ha sido otra semana difícil para el primer ministro Boris Johnson. Por sexta vez desde que está en el poder, ha perdido una votación en la Cámara de los Comunes, la cual ha rechazado su propuesta de convocar elecciones. Además, se ha visto obligado a publicar el Yellowhammer, el informe de planificación en caso de no acuerdo, y ha sido acusado por un tribunal escocés de mentir a Su Majestad la Reina. A toda esta presión se suma el presidente de la Cámara, John Bercow, que durante una conferencia ha asegurado confiar en que la creatividad legislativa detenga el Brexit sin acuerdo. Si el gobierno pierde el caso de la semana que viene en la Corte Suprema, podríamos ver a los diputados llevando a este de vuelta al Parlamento, poniendo todo sobre la mesa para examinar detenidamente el Yellowhammer, los planes del primer ministro y el estado actual de las negociaciones con Bruselas. Vincent Macavini, Euronews, London. La presión de los movimientos sociales argentinos y de la oposición ha forzado al gobierno de Mauricio Macri a apoyar una ley de emergencia alimentaria con un incremento como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias sociales. Un proyecto que para la oposición es tan necesario como paliativo. Los precios siguen disparados, sin atacar las causas de que en un país rico y de agricultura boyante haya hambre. En Argentina, el Congreso ha aprobado por unanimidad el proyecto de ley de emergencia alimentaria y nutricional para paliar los efectos sobre la población de la grave crisis que vive el país. En el exterior, una multitud se concentró para seguir el debate y presionar a los diputados. No fue necesario. La iniciativa presentada por la oposición recibió 222 votos a favor y una única abstención. El texto pasará ahora al Senado. No obstante, Jorge Ricardo Enrique, del Frente Gobernante Cambiemos, cree que el proyecto no es una panacea. Nosotros estamos yendo por un atajo como si esto fuera la emergencia, un talismán que puede transformarse en un conjuro para evitar males. Esto no es así. Vivimos en un país donde tenemos capacidad de dar alimentos a 400 millones de personas en el mundo y no podemos solucionar el problema de 44 millones. La ley establece un incremento de al menos un 50% de las partidas presupuestarias para políticas de alimentación y nutrición, en particular para el abastecimiento de comedores en zonas vulnerables. Los comedores crecen la cantidad de gente día a día por la gran necesidad que hay. La decisión de los diputados estuvo precedida por una gran cantidad de manifestaciones para exigir al gobierno de Mauricio Macri medidas urgentes. La recesión económica que sufre Argentina se profundizó tras las primarias de agosto, que auguran una victoria del peronismo en las próximas elecciones. En plenas turbulencias financieras, la inflación subió otro 4%, acumulando un 30% en lo que va de año. Las cosas están muy caras, es incomprable, la carne, las verduras, las frutas ni qué hablar. Los lácteos es imposible comprar. Y los expertos auguran que los precios van a seguir su escalada en un país que no ve la luz al final del túnel.
Pekín hablará español el domingo. España y Argentina disputarán la final del Mundial de Baloncesto tras derrotar a Australia y Francia. No ha sido fácil, pero la selección española de baloncesto no está dispuesta a conformarse con menos del oro. Final del Mundial de Baloncesto con acento español. España ha logrado una plaza para el duelo definitivo tras sufrir lo indecible ante Australia, que finalmente sucumbió en una segunda prórroga de infarto. El resultado final 95-88. Los de Scariolo, que llegaron a perder de hasta 11 puntos, lucharán por el oro el domingo en Pekín contra Argentina. Creo que, repito, hemos tenido demostrado carácter y personalidad tremendos a la hora de competir sin tirar la toalla nunca y mucha cabeza porque hemos tomado muchas buenas decisiones en los momentos decisivos del partido. Lo hemos conseguido, parecía imposible, pero cuando nunca paras de soñar, pasan cosas así. El baloncesto es bonito, es impresionante y bueno, al final nos toca la cara buena de la moneda y muy felices y ahora por todas el domingo. España se verá las caras con Argentina, que ha eliminado en semifinales a Francia, la selección que dejó fuera del Mundial a Estados Unidos. El choque terminó 80-66 en un partido en el que los franceses casi siempre estuvieron a la zaga. Hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Pueden seguir toda la actualidad en la programación y las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Que tengan buen fin de semana.